Hola, bienvenidos a esta presentación de Autológica. Mi nombre es David Role, soy miembro de uno de los departamentos de postventa de Autológica Sociedad Anónima. En esta oportunidad vamos a analizar uno de los indicadores de performance del sector administrativo. Me estoy refiriendo a los periodos promedios de cobro y de pagos. Vamos a analizar estos dos periodos que por su esencia tienen que ser estudiados y trabajados conjuntamente para un correcto análisis de dos situaciones que son de vital importancia a toda entidad. Por un lado, vamos a analizar los días que transcurren en promedio desde que el concesionario efectúa sus diversas compras hasta que hace efectivo el pago de las mismas. Esto se conoce con el nombre de periodo promedio de pagos. En el otro extremo de esta imprescindible labor, que es la administración de los fondos de toda actividad empresarial, nos encontramos con la tarea de cobros, y podemos entonces medir los días que transcurren desde que se efectúan las distintas operaciones de venta hasta que las mismas son canceladas por los clientes. El resultado de este último análisis es el que se conoce como periodo promedio de cobros. Vamos a analizar en detenimiento un poquito más el primero de ellos, el periodo promedio de pagos. El mismo, tal como su nombre lo sugiere y como se mencionó anteriormente, es un ratio que indica la cantidad de días que transcurren en promedio desde que el concesionario contrae sus deudas hasta que efectiviza la cancelación de las mismas. Se aclara que son días promedio, ya que a algunos proveedores se les pagará antes y a otros en un tiempo mayor. A grandes rasgos, la obtención del periodo promedio de pagos surge del cociente entre el promedio de cuentas por pagar y el promedio diario de compras totales a proveedores. Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta las siguientes aclaraciones al momento de adentrarnos en su cálculo. El monto de las compras a proveedores corresponde a un flujo que se acumula durante todo el año, o trimestre o semestre si tomamos un balance parcial. Para el caso de las compras anuales, se divide por 360 para obtener un promedio diario de las mismas. En cambio, el monto de las cuentas por pagar corresponde a un único valor existente al cierre del balance. Dicho de otro modo, sería como una fotografía de lo existente al último día del ejercicio contable. Podría ocurrir que al cierre del mismo, una situación excepcional hiciera que el saldo de proveedores sea anormalmente elevado, distorsionando el cálculo de nuestro indicador. En Autológica lo que recomendamos es obtener un promedio de los saldos al inicio y al cierre del ejercicio contable, logrando así un saldo promedio de cuentas por pagar y por ende un periodo promedio de pagos más razonable. Volviendo al denominador, el monto de las compras realizadas en un periodo determinado no es un valor que aparezca en los estados financieros, por lo cual no se conoce exactamente a simple vista. Un cálculo que recomendamos para su obtención consiste en tomar la existencia final, quitarle la existencia inicial de mercaderías al ejercicio y sumarle el costo de las mercaderías vendidas. De esta forma vamos a obtener las compras del ejercicio, que son imprescindibles para calcular este ratio que estamos analizando. El último punto a considerar es que el monto de las compras se registra contablemente neto de impuestos. En Argentina es lo que se denomina impuesto al valor agregado. En cambio, cuando se registra la deuda con proveedores y acreedores, se incluye el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, debemos eliminar de las cuentas por pagar el monto del IVA, con el objetivo de lograr homogeneidad entre las cifras de los estados contables que vamos a utilizar para calcular nuestro indicador. Por lo tanto, vamos a tomar las cuentas por pagar y para restarle el IVA los vamos a dividir por 1,21. De esta forma podemos ver en pantalla cómo nos quedaría la fórmula completa para calcular el periodo promedio de pagos. Una vez que obtenemos ese número, ese ratio, es interesante saber que la importancia del indicador no radica en ese valor numérico obtenido, sino más bien en los motivos por los cuales el resultado es el que es. Pongamos el ejemplo de un concesionario que posee un periodo promedio de pagos elevado, de acuerdo a la media del mercado analizado. ¿Cuáles son los factores que hacen que mi periodo promedio de pagos sea elevado? ¿Está bien obtener ese resultado? Acá nos encontramos frente a una misma situación, periodo medio de pagos elevado, pero que puede obedecer a dos realidades empresariales perfectamente opuestas. La primera sería la de un concesionario que posee personal con alta capacidad de negociación,
y una estructura económico-financiera buena o muy buena, que brinda seguridad a sus proveedores respecto del cumplimiento de las condiciones pactadas. Esto le posibilitará endeudarse con el proveedor y efectuar el pago de su deuda en un lapso mayor de días, comparado con el de otros concesionarios. E incluso podría llegar a fijarse una tasa de financiación más bajas. Estamos claramente frente a un concesionario con una importante ventaja competitiva. Todos esos días extras que el concesionario pueda negociar para realizar el pago de su deuda se traduce en dinero que podría ser utilizado en nuevas inversiones, aumentando la liquidez de la empresa. En épocas inflacionarias, comprar a crédito se convierte en una poderosa herramienta para disminuir la pérdida del poder adquisitivo del dinero. El caso opuesto sería el de un concesionario cuya situación económica es débil. Su periodo promedio de pagos es elevado. El concesionario demora más de lo pactado para cancelar sus deudas, ya que al vencimiento de las mismas no posee los fondos suficientes, y por lo tanto se ve en la necesidad de cobrar distintos créditos para poder hacer frente a las erogaciones. Esto genera como consecuencia malestar y reclamos de parte de los proveedores, mayores egresos por intereses devengados, disminución en los montos de crédito que pueda poseer el concesionario para endeudarse. Se va constituyendo de esta forma una situación desfavorable, negativa, que tiende a empeorar cada vez más y se torna muy difícil de revertir. Sea cual sea el motivo que dé origen a este indicador, hay que tener en cuenta que el periodo promedio de pagos de una entidad cualquiera es determinante de la credibilidad y la confianza que la misma inspira frente a aquellos proveedores con los que pueda llegar a operar en el futuro. Tengamos en cuenta que terceros proveedores y acreedores van a actuar con cierto recelo al momento de contratar con entidades con patrones de pago con elevada cantidad de días. Bien, ahora vamos a pasar al otro extremo de estos ratios que estamos analizando y nos vamos a centrar en el periodo promedio de cobros. Este ratio expresa en promedio la cantidad de días que las cuentas por cobrar están en circulación y por ende que demoran en convertirse en efectivo. Nuevamente se aclara que su resultado es un promedio debido a que algunos clientes pagarán con más anticipación que otros. La cartera es una de las variables más importantes que tiene una empresa para administrar su capital de trabajo. De la eficiencia como administre la cartera, el capital de trabajo y la liquidez de la empresa mejoran o empeoran. Las ventas a crédito implican que la empresa inmoviliza una importante parte de sus recursos, pues está financiando con ellos a sus clientes, y en muchas ocasiones sin cobrar intereses a cambio. Por lo tanto, vender a crédito es una inversión de recursos con cero rentabilidad y debe realizarse de manera inteligente con clientes que tengan una buena reputación en sus pagos o que, por elevados montos de operaciones, justifiquen que el concesionario le venda a crédito sin cobrar intereses. Bueno, ahora vamos a analizar entonces la fórmula que nos permite obtener este ratio del periodo promedio de cobros. El razonamiento para su cálculo es muy similar al explicado anteriormente para el cálculo del ciclo de pagos. Las ventas totales de un ejercicio están expuestas en el estado de resultados y se realizaron durante todo el año considerando el balance anual. Podemos entonces calcular el promedio de ventas diarias tomando el total de ventas del ejercicio y dividiéndolo por 360. En el activo aparecen las cuentas por cobrar por dichas ventas. De este modo, si se dividen los créditos por ventas por el promedio de ventas diarias, se obtiene como resultado la cantidad de días en promedio que los clientes se toman para cancelar sus deudas. Es importante recordar que si se está trabajando con un balance no anual, nuestra fórmula se ve modificada, debiéndose multiplicar en el numerador por la cantidad de días incluidos en el balance. También podemos considerar que las ventas del ejercicio constituyen un monto que se acumula durante todo el periodo. En cambio, el saldo de las cuentas por cobrar es estático a un momento dado. Por lo tanto, igual que como aclarábamos para el indicador anterior, podemos disminuir el impacto de cualquier episodio que pueda provocar un saldo anormal de cuentas por cobrar al cierre, tomando un promedio de las mismas, entre el saldo al cierre y el saldo al inicio de dicha cuenta contable. El otro punto que tenemos que tener en cuenta, como verán, muy similar, vuelvo a repetir, respecto de lo que explicábamos antes del periodo promedio de pagos, es que las ventas del ejercicio no incluyen el monto del impuesto al valor agregado, algo que sí ocurre con el saldo de las cuentas por cobrar.
Entonces, para homogeneizar ambos saldos y lograr un cálculo correcto de este ratio, debemos netear las cuentas por cobrar eliminando el monto de dicho impuesto, como podemos ver en la pantalla, dividiendo el monto de las cuentas por cobrar por 1,21, que es la alícuota general de IVA. Para el caso de las ventas del ejercicio, en el cálculo de este indicador no tenemos que hacer ningún cálculo extra, valga la redundancia, ya que las ventas es un valor que sí podemos obtener del estado de resultados. Bueno, ¿qué aspectos me influyen en la obtención de este indicador del periodo promedio de cobros? Este ratio se va a ver determinado por las políticas de crédito existente, entendiéndose por tales las actividades y decisiones que se tomen en cuanto a las normas de crédito de una empresa, como así también respecto de los métodos y procedimientos empleados para gestionar la cobranza de clientes. Normas de crédito estrictas. Por ejemplo, una política podría ser exigir una solidez financiera importante para permitir otorgarle crédito al cliente. De caso contrario, se le exigiría pagar de contado. Tiempos de crédito concedido y tasas de interés. De acuerdo a la solidez financiera del cliente, se ofrecerá crédito para un plazo determinado. La tasa financiera que se aplique también va a ser un factor determinante del crédito que decidan tomar los clientes. Descuentos por pagos de contado. Al aplicar ciertos descuentos por pagos de contado, estaremos estimulando a los clientes a que cancelen su compra en el instante. Una eficaz política de cobranza. Tener personal destinado específicamente a gestionar la cobranza de sus clientes, a analizar la antigüedad de los créditos, realizar llamados y enviar cartas a los clientes, influye notablemente en la determinación de este ratio. Una vez obtenido ambos periodos promedio de cobro y de pagos, es muy importante que los podamos relacionar y que los podamos analizar en su conjunto. La rotación de la cartera debe ser más acelerada que la rotación de cuentas por pagar, o al menos igual. No se puede considerar que mientras a los clientes se les da crédito a 30 días, los proveedores solo nos den crédito a 15 días. De suceder así, se estaría en una desventaja financiera, puesto que mientras la empresa financia a sus clientes, se debe pagar de contado o a muy corto plazo a sus proveedores. El hecho de tener recursos acumulados en cartera implica que la empresa, para poder operar o pagar a sus proveedores, debe recurrir a financiación externa, que trae consigo un alto costo financiero, razón por la cual la gestión de la cartera debe ser coherente con la gestión de las cuentas por cobrar, o la política de clientes debe ser más favorable o cuanto menos igual que la política de proveedores. Vamos a ver ahora cómo nos ayuda Autológica DMS para obtener toda la información necesaria para calcular ambos ratios. Vamos a hacer clic en el módulo de informes gerenciales. Desde la opción de financieros vamos a la opción de grupos y vamos a crear nuestro grupo de cuentas contables con las cuales vamos a trabajar para obtener el monto de cuentas por pagar del ejercicio. Venimos al botón insertar cuentas y aquí vamos a seleccionar los grupos de cuenta relacionados. Bien, una vez que tenemos definido el grupo de cuentas contables con las cuales vamos a trabajar, desde el mismo módulo de informes, venimos al menú, de informes, seleccionamos que son indicadores, que vamos a crear indicadores y venimos al botón nuevo. Aquí vamos a poner un código, que va a ser el del indicador que estemos creando. Le vamos a poner una descripción, por ejemplo, periodo promedio de pagos, y vamos a traer el grupo de cuentas contables con el cual vamos a trabajar. Una vez que tenemos el grupo de cuentas contables aquí, vamos a definir la fórmula, el cálculo y las condiciones que vamos a establecer para que nos dé el semáforo en verde, en amarillo o en rojo,
de acuerdo a la medición que hagamos de nuestro periodo promedio de pagos y de acuerdo a que el valor nuestro sea correcto. Bueno, esto yo ya lo tengo cargado. Para hacer más rápido, vamos a venir a analizar acá. Podemos ver cómo nos quedaría cargado. Traemos el grupo de cuentas por pagar. Esta es la fórmula en la cual vamos a dividir. De nuevo, acá el monto que respecta a las compras. Coloco yo un valor fijo para simplificar un poco esta demostración. Y acá colocamos el rango de días para los cuales nosotros le pagamos a los proveedores y para medir si estamos en lo correcto o si tenemos que mejorar nuestro periodo promedio de pagos. De la misma forma vamos a trabajar con el periodo promedio de cobros. Como podemos ver aquí, yo traje el grupo de cuentas contables que me va a sumarizar y a informar el monto de las cuentas por cobrar. Lo vamos a dividir por el total de ventas anuales. Vale lo explicado anteriormente. Yo acá pongo un monto ya fijo, ya establecido, para que sea más simple la demostración que estamos haciendo. Y por último vamos a establecer las condiciones de días para las cuales nuestro valor es óptimo o no, o si tenemos que revisarlo, o si realmente estamos teniendo un periodo promedio de cobros malo y tenemos que ponernos a revisar profundamente este valor y corregirlo. Una vez que tenemos informado estos valores, por último venimos a presionar el botón indicadores de este módulo de informes gerenciales. Vamos a filtrar que lo queremos trabajar por ejercicio. Y vamos a hacer clic en el botón de mostrar, obteniendo así, como pueden ver, que nuestro periodo promedio de pagos, tendríamos que revisarlo, es de unos 39 días, y nuestro periodo promedio de cobros es de unos 30 días, con lo cual, bueno, podemos ver que nos marca el semáforo en verde. Tendríamos un periodo de cobros correcto y un periodo promedio de pagos que tendríamos que revisar porque quizás le estamos pagando a muy pocos días o demasiado pronto a los proveedores de acuerdo a la política establecida. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Por cualquier información que quieran obtener, pueden comunicarse con nosotros, pueden obtener más información a través de nuestra web www.autologica.com. Mi nombre es David Role, espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.